Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. Cualquiera que no escuche a ese profeta He predicado Tantas letras me han vuelto demente. las manos arrancarás para las onzas en la cosecha del tronco. Entonces, Nazareno, ¿por qué serás hijo de Saba? Shalom, ¿cómo están? Aquí estamos desde Asunción, Paraguay, de energía. Bueno, entonces no me confirman si ya no hay más eco. Entonces así ya vamos a arrancar. ¿Cómo están? Una vez más, Shalom, Shabbat Shalom. No, Shabbat Shalom, digo, Shalom para todos. Hoy, gracias al Todopoderoso, una vez más, tenemos esta oportunidad de reunirnos y el tema que hoy queremos compartir acerca de esa parte donde Yeshua nos advirtió acerca de la levadura de los escribas, fariseos y Herodes, saduceos también, saduceos y Herodes. Ahí tenemos en la portada. Guardaos de la levadura de los fariseos, saduceos y Herodes. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendríamos que guardarnos de levadura? Y segundo, ¿por qué usó una simbología para expresar de qué guardarnos? Digo simbología porque para mí que es un simbolismo el haber hablado de la levadura. La levadura es una, ¿cómo se puede decir? Una sustancia que fermenta la masa, ¿no? Se le llama también masa madre o algo así. Bueno, es una sustancia, es una masa o es un polvo, en diferentes formas viene ahora, ¿no? Para fermentar, o sea, fermentar que sería para, en pocas palabras, contaminar la masa y para que se infle a través de bacterias. O sea, para cambiarle la forma, para que ya no sea una masa normal y para que sea una masa transformada, cambiada. Ese es el objetivo de la levadura. Entonces, ¿por qué Yeshua le pidió a sus discípulos que se cuiden precisamente de tres tipos de personas o grupos? Fariseos, saduceos y Herodes. Escribas también mencionados. Dentro de los escribas probablemente estaban los fariseos, ¿no? Porque la mayoría de los fariseos terminaban siendo escribas. O sea, personas que redactaban las leyes o los mandatos, los estatutos. Bueno, un ratito aquí, acá tengo mi aire, voy a alzar más porque está ya muy frío. Está muy frío. Bueno, veamos, tenemos ahí la palabra. Vamos a ampliar pantalla gigante, Bueno, el capítulo que vamos a ver hoy es Lucas capítulo 12. Dice, versículo 1. En esto juntándose por millares, miren, mucha gente, ¿no? Reuniéndose con Yeshua. La multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Miren, a toda esa multitud que estaba ahí reunida, lo primero que le dijo fue, guardaos de la levadura de los fariseos. Primer grupo que vemos aquí, por lo menos en Lucas, es fariseos. Los fariseos, que es la hipocresía. Levadura se traduce a hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Que se presentaban de una manera
pero actuaban de otra forma. Tenían otro pensamiento, otra idea, otro proyecto. No el proyecto o el plan que el Todopoderoso quería o que ellos aparentaban que estaban transmitiendo. Muchas veces algunos se presentan como si están transmitiendo una verdad o queriendo enseñar una verdad, pero en realidad no están mostrando su verdadera presencia o apariencia, sino están mostrando, o sea, están mostrando algo falso. En sus corazones tienen un pensamiento y están mostrando algo falso. Entonces, a eso se le llamaba hipocresía, en la palabra hipocresía. Entonces, Yeshua dice que los fariseos tienen hipocresía. Ahora, en la nota 1, vamos a Marcos 15. Marcos 15. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Fíjense que acá aparecen ya los fariseos. Vamos a marcar. Aparecen nuevamente los fariseos. Y de la levadura de Herodes. Aquí ya le menciona a Herodes. ¿Y por qué Herodes, no? Acá entre paréntesis yo le puse, la levadura de Herodes sería amor por el poder. Amor que tenía Herodes hacia el poder. Mateo 16:6 dice, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí ya entran los saduceos. ¿Y quiénes serían los saduceos? Poder en sistema religioso. O sea, entonces tenemos tres grupos: fariseos, saduceos y aquí arriba Herodes. ¿Qué será lo que Yeshua nos quería enseñar al hablarnos de cuidarnos de estos tres sistemas o grupos que operaban en la época de Yeshua? Bueno, a ver, les quiero mostrar esta nota aquí en Mateo, en Marcos 15. Marcos 15. Y él le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Vamos a la nota 15. Levadura. ¿Qué es la levadura? Sustancia que oxida la masa, dice. Es una sustancia que se usa para fermentar la masa, le cambia. Fariseos. Está relacionado con tradiciones de hombres. Tradiciones. O sea, los fariseos son los que enseñan tradiciones. Herodes, religiosidad en la política. Religiosidad en la política. Aquí hay un texto en 1 Corintios 5:6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura, leuda, ¿qué significa leuda? Contamina toda la masa. Un poco de, cuando acá dice un poco de levadura, y si levadura es la hipocresía, y el tema que nosotros vimos que se estaba relacionando era de la enseñanza. A ver, un ratito. Estábamos en Marco 8, ¿no? Y discutían, vamos a volver acá, y discutían diciendo, es porque no trajimos pan. Fíjense que ellos todavía no distinguían, ¿no? Los discípulos de Yeshua no estaban distinguiendo de qué él estaba hablando. Esto es muy importante entender porque hoy en día no se quiere enfatizar tanto que el problema de muchos creyentes o seguidores de la palabra es precisamente la doctrina, la enseñanza, la manera de aprender, la manera de desarrollar los temas, sino más bien se basa no en espiritualidades y sentimientos, y que también son importantes, pero acá el tema es lo que vos estás aprendiendo, cómo estás aprendiendo. Y miren, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Yeshua, les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y miren lo que le dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. O sea, aquí Yeshua acá le está diciendo a su discípulo, ¿saben por qué ustedes no pueden captar lo que yo les quiero decir? Porque todavía su corazón está duro. Corazón endurecido, como la vez pasada estábamos hablando, la carta a los hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Pero acá ellos no es que estaban endureciendo sus corazones, estaba duro sus corazones.
¿Cuándo es que uno puede darse cuenta de un corazón endurecido? Cuando no puede captar el mensaje que el maestro le está queriendo dar porque tiene su ideología, su manera de creer, su manera de pensar. Y argumenta sus teorías, sus razones antes que la palabra. Entonces, eso es tener el corazón endurecido. Y vos, con el corazón endurecido, puede caer ante cualquier situación de contaminación. Contaminación como la levadura. Y entendiendo Yeshua, bueno, le vamos a la nota 17. Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso en otra parte, ¿no? Más antes. En dos partes Yeshua le habló acerca de los panes. En capítulo 6 de Marcos y en capítulo 8 también. Y dice, porque, miren, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hebreos 3:7, justamente lo que estuvimos compartiendo la vez pasada. Por eso el Espíritu Santo dice, o sea, la palabra, la escritura, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. ¿Qué es lo que hace que tu corazón se endurezca? Cuando decidí rebelarte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decidí no voy a hacer. O sea, no sé cómo les puedo explicar. Cuando decidí voy a ir en contra de lo que Dios establece. Voy a hacer lo contrario. Cuando vos decidí, cuando sale eso de tu decisión, entonces tenés que darte cuenta, acabas de endurecer tu corazón. Estás ya teniendo corazón endurecido. Bueno, dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Bueno, esto está saliendo para tener en cuenta el tema de endurecer el corazón. Pero acá el tema que nosotros estamos hablando es de Herodes, de los fariseos y de los saduceos. Tenéis ojos, dice, y no veis. Teniendo oído, no oís y no recordáis. Dice, es que le va a decir todo lo que él les hizo y cómo trabajaron y cómo hicieron el tema de los panes, lo recogieron. Todo esto está acá narrado. Pero veamos en Marcos 6. Ahí quiero ver. Un ratito, déjenme buscar mi Biblia. Marcos 6. Recuerden que estoy haciendo todo lo que tenía tengo en mi mente. A ver. Bueno, acá es donde les habló sobre los panes. Sobre los panes. Bueno, volvamos a Lucas 12. Ahí quería ir. Lucas 12. Lucas 12. Mateo 16. Acá, Mateo 16. Todas las partes donde está hablando de ese punto, porque quiero mostrarle esto. Los panes, no entendí. Se pone pan, entonces, acá está. Esta es lo que quería mostrarle. Así, lo que pasa es que lo que anoté se me borró todo, entonces ahora estoy recordando, ¿no? Así que téngame paciencia. Llegado, versículo Mateo 16, 5. Llegados sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dos grupos, fariseo y saduceo. ¿Por qué hay que cuidarse de esos dos? Vean.
Ellos pensaban dentro de sí, esto ya leímos todo, entendiendo Jesús que dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Acá le habla hombres de poca fe. Una de las características de tener el corazón endurecido, o sea, lo que causa el corazón endurecido es la poca fe. Dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan? Y acá está, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué era el problema? La doctrina, el sistema de enseñanza. Y ahora les quiero explicar algo desde este punto, para que presten mucha atención. Cámara, ahí está. ¿Cómo está? Doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Cómo es que no entendéis? Dice, que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No es el problema el pan. El pan es, fíjense que Yeshua siempre usa simbolismos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. La doctrina era ese sistema de enseñanza que habían implementado, primeramente los fariseos y finalmente los saduceos. Los fariseos son un grupo que se formaron allá por el año 150 antes del Mesías, 150 antes de Yeshua. Probablemente en época de los macabeos, en época de la conquista griega, un poco ya finalizando eso. El objetivo de ellos era restaurar la fe judía. Ellos eran muy ortodoxos, muy estrictos con las leyes orales. ¿Qué significa leyes orales? Con la enseñanza que según ellos se transmitió oralmente. O sea que ellos tenían muchas enseñanzas añadidas a la escritura y la convirtieron en palabra fuerte. Entonces, generalmente ellos trabajaban más con el pueblo, trabajaban más con la gente de abajo, porque el poder lo tenían hombres como los macabeos o los asmoneos y otros grupos religiosos. Entonces ellos eran como un grupo de rebeldía contra con el sistema de poder. Inclusive querían devolver el reinado davídico al templo, a Israel. Pero con el tiempo, ellos también fueron seducidos por el poder. En el poder estuvieron los saduceos, después de haber hecho una alianza con los romanos. Y poco a poco los saduceos fueron conquistando la mentalidad también de los fariseos, dándole también a ellos un poco de espacio, un poco de abertura. Entonces se fueron contaminando en su modo de pensar. Pero vemos que no todos los fariseos llegaban a contaminarse. Vimos en la escritura, vemos que algunos fariseos acompañaban a Yeshua. Ahí está Nicodemo, está probablemente Gamaliel. Bueno, no sabemos si lo acompañaron 100% o lo acompañaron 1%, ¿no? El de Gamaliel también está, ¿quién había otro también? Bueno, ellos son los que le acompañaron entre los fariseos. Ahora, ¿cuál es la característica que nosotros vemos de los fariseos de acuerdo a la escritura? Y eso vamos a ver ahora. Ellos, le voy a mostrar, voy a buscar. Acá en Marcos 7. Miren lo que dice. Presten atención. Se juntaron, Marcos 7:1, a Yeshua, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaba. Porque los fariseos, dice, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como lavamiento de vasos, de beber, de jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la
tradición de los ancianos. Ellos no es que estaban enseñando por qué no andan conforme a la Torá del Eterno o a los escritos de los profetas, sino le están diciendo por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó. La tradición de no lavarse las manos, de comer las manos, dice, sino que comen pan con manos inmundas. Hay un tema acá, las manos inmundas eran unas manos no lavadas ritualmente. No piensen que era inmunda de suciedad, todo de barro, ¿no? Por no hacer un ritual, ya los fariseos le estaban exhortando a Yeshua. Pero atiendan lo que le dice Yeshua, es la parte que quiero compartir. Respondiendo le dijo, acá está, hipócritas. Justamente ellos están sacando su levadura, su contaminación, y le está diciendo hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Y qué saca Yeshua? Los profetas, como todo buen maestro de Torá y de profeta y de salmo, saca un profeta. Como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está endurecido, como le estaba diciendo a su discípulo, está lejos de mí. Pues hermano me honra enseñando como doctrina, acá está, de qué le había dicho que se guarden de las doctrinas. ¿Qué cosa enseñaban ellos? Mandamientos de hombres, enseñanza de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, el mandamiento de Dios dejan. Estos fariseos dejan, no es que los fariseos enseñan el mandamiento de Dios, dejan el mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. Y lavamiento de jarro, Porque decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Eso dijo Moisés en la Torá. Y Yeshua lo está confirmando y lo está enseñando. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pueda ayudarte, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Muchas cosas hacéis semejante a estas. Entonces, uno de los principales problemas de los fariseos, farishin, era que invalidaban el mandamiento de Elohim por la tradición. Y la Biblia dice que Pablo, apóstol Pablo, era fariseo, y en su época él dice que era muy celoso, en Gálatas 1 dice, pero no a la Torah, a las tradiciones de sus padres. Él era fariseo y era celoso a la Torah, no, a las tradiciones de sus padres. Eso es, hermano, el problema. Y por eso Yeshua dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Amén. Bueno, a ver. ¿Qué otro? Volvamos a la Biblia. Ahí está. Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición, dice. Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición. Que habéis transmitido, me dice que habéis transmitido, que le va, es como decir, contaminando, ¿no? Vos estás contaminando con tu tradición, con tu enseñanza. Lo que hoy en día pasa con muchas denominaciones y congregaciones que quieren enseñar las cosas correctas, pero es como una tentación también transmitir tus ideales, que no están mal. Pero ¿saben qué es? ¿Qué es lo que hace que nuestros ideales sean, o sea, los ideales propios de una denominación sean incorrectas? Cuando lo ponen en categoría de palabra de Dios. Ahí sí está mal. Después le dijo, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale, porque lo que sale, sale del corazón. ¿Y qué es lo que le dijo Yeshua a sus discípulos que tenían endurecido sus corazones? ¿Y qué es lo que tiene que purificar nuestra mente y nuestro corazón? La palabra. ¿Dónde tiene que estar? En nuestro corazón. ¿Dónde dice el nuevo pacto que va a poner el Todopoderoso? En nuestro corazón. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces, una vez que pone en mi mente y en nuestro corazón su palabra, su escritura, eso luego sale. Eso aparece. Eso
expresamos y hablamos. Bueno, creo que ya entendimos acerca de la levadura de los fariseos y ahora vamos a ver cuál es la levadura de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, hay una parte, a ver, tenemos a los saduceos aquí. ¿Dónde está? Un ratito, ustedes me van a esperar un rato. Ahí me van a ver a mí. Quiero mostrarle la levadura de los fariseos. No, ya esa la mostré, saduceos. Primero en esta parte, ¿cómo era? Hechos 23. A ver, aquí. Bueno, Pablo estaba defendiéndose de un grupo, ¿no? Y entonces, a ver, se le aparecen en el concilio, aparecen fariseos y saduceos, dice. Y miren, aquí justamente nos explican exactamente a ver, acá dice, a ver. El sumo sacerdote Ananías ordenó, no, alzó, fariseo alzó los varones, hermano. Acá está, bueno, 23. Ya está, un ratito. Ustedes son muy buenos. Pantalla, no. ¿Cómo se llama? Ahí está la... Hay muchos botones aquí, ¿no? A ver, pantalla gigante. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Elohim hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¡Pah! Le dio un garrotazo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, dice, y quebrantando la ley, que es acusar o sentenciar a alguien sin haber escuchado primero. ¿Me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Bueno, él se arrepiente. Entonces Pablo, notando, Pablo lo que hace acá es reconocer que, él es líder, por más rebelde que sea, la Torá dice que hay que respetarle, ¿no? Pero notó algo acá. Entonces Pablo, notando, atiéndame, que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo. Fíjense, yo soy fariseo. Él era fariseo, dice. Acá hay una nota: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y Pablo dice: yo soy fariseo, viví fariseo. Hijo de fariseo, sus padres también eran fariseos. Los fariseos, quiero que sepan una cosa, eran personas de categoría alta. No había fariseo pobre, no existía. Los fariseos eran gente de alta categoría. Gente, por más que ellos estaban para pelear por el pueblo, pero no eran una comunidad o un grupo de adinerados que se unieron para enfrentarse al sistema con mucha sabiduría. Entonces probablemente Pablo no era una persona pobre, o sea, no era pobre. Alzó la voz en el concilio: varón hermano, soy fariseo, hijo de fariseo. Y miren lo que él le va a decir. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. El tema aquí es la resurrección de los muertos, dice. Cuando dijo esto, ¿qué tema? La resurrección. Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. O sea, ¿qué le unía primero a ellos? Les unía el oponerse a la enseñanza de el Mesías, de Yeshua, porque Pablo estaba llevando el mensaje de Yeshua a todas partes. Y el mensaje de Yeshua era restaurar el corazón de los judíos, tanto de Jerusalén como los que estaban esparcidos y de los que pudiera añadir.
entre ellos gentiles. Entonces, cuando ellos se unen para atacar la enseñanza de Yeshua. Pero dentro de eso, otra vez, había una división entre saduceos y fariseos. Los saduceos, como eran dueños de poder, como tenían el poder absoluto, ellos más bien estaban enfatizados en lo literal. Ellos esperaban todo literal, solamente literal. Ellos no esperaban una resurrección espiritual. En ese tiempo había la creencia de resurrección espiritual y resurrección terrenal. Entonces ellos creían que en esta vida nosotros no tenemos ningún propósito más que vivir y tener poder y dominar y engrandecer. No es como el evangelio de la prosperidad. Entonces por eso ellos no querían hablar ese tema del morir, resucitar, del más allá, del más acá. Ellos solamente querían hablar de negocios, vivir, poder. Mucho poder. O sea, tomaban la Biblia muy literalmente. Los saduceos. Es el pensamiento que hoy están teniendo muchas personas también, por cierto. Pero los fariseos, como tenían tanta extensión, o sea, ya habían agarrado de todo, inclusive ellos tenían mucha mentalidad ya greco-romana. Tenían pensamiento hasta de ángeles celestiales, mucha espiritualidad. Por eso había debate entre ellos. Y una de las cosas que ellos no enfatizaban era en que exista una resurrección inmediata. Inclusive llegaba al punto, entre los saduceos mismos, había personas que tal vez lo que Dios quiere es que disfrutemos nuestra vida en este tiempo y después ya chau, che. Hasta ese punto llegaba. Bueno, cuando dijo esto se produjo división entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Acá tengo una nota. Esto dividió el concilio, puso a los fariseos contra los saduceos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, o sea, espiritual. Probablemente exista algún tipo de resurrección, pero más allá. Ni ángeles también espirituales. Ellos sí creían en ángeles, pero ángeles terrenales, mensajeros terrenales. Ni espíritus, o sea, espíritus serían seres que no tienen cuerpo, o sea, demonios. Ellos no creían en este tipo de cosas. Estoy hablando de lo que ellos no creían. Pero los fariseos sí creen en todo esto. Ahora, muchas de las cosas que los saduceos estaban teniendo como base doctrinal, probablemente hoy en día nosotros veamos como lógica, ¿no? Pero tiene lógica lo que ellos creían. Pero generalmente esta lógica era aceptable para el que tenía poder. Porque el que tiene poder no le interesa la espiritualidad. El que tiene negocios le interesa sus negocios. El que tiene riqueza le interesa su riqueza. Y disfrutar su vida no le interesa otras cosas. El pobre, el que tiene mucha aflicción, sí busca lo espiritual. Entonces, por eso podemos pensar que, bueno, la lógica de los saduceos estaba correcta. Pero fíjense que cuando se encuentra con Yeshua, tienen este debate. Acá en Mateo 22, 29, hay un momento en que ellos tienen una cuestión acerca del matrimonio y donde ellos le vienen y le prueban a Yeshua. Que cómo puede ser que existan una mujer se casó con 7 hombres y cuando venga la supuesta resurrección, ¿quién va a ser su marido? Y miren lo que le dice Yeshua. Yeshua contestó, el error de ustedes es que, miren, para decirle esto a los saduceos, ¿no? Que ellos decían que solo creen lo literal. No conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Atiendan bien. 2 cosas importantes. Las escrituras y el poder de Dios. Las escrituras sin el poder de Dios no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que le dijo a los saduceos? Ustedes no conocen la escritura y el poder de Dios. Pues cuando los muertos, cuando los muertos resuciten, mira, Yeshua dice que los que mueran, esto es importante, pues cuando los muertos, ¿qué pasó? Aquí está. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio.
O sea, ¿de qué está hablando ahí? Miren, en la resurrección no vamos a ver ese compromiso de tener que cumplir ciertos requisitos para un matrimonio. O sea, yo no sé qué vamos a hacer en la resurrección. Probablemente vamos a estar con el Eterno. Miren, si estamos viendo una etapa de nuestra vida que apenas la estamos entendiendo, imagínense lograr entender qué sería una segunda etapa, ya los que resucitarían, ¿no? Cuando haya la resurrección. O sea, son temas que podemos, como se puede decir, divagar, pero tal vez no podemos comprender. Bueno, de acuerdo a lo que Yeshua dice, es que no va a haber un tipo matrimonio como hay ahora. Cuando habla de matrimonio, no se casarán, no habrá reglamentos. No sé si van a convivir, no sé. Cumplimiento de los requisitos ordenados por la ley. Ya no van a funcionar. En este sentido serán como los ángeles, dice, del cielo, que son los ángeles servidores del reino. Probablemente ese va a ser su tarea. Uno diría, pero qué aburrido va a ser, pero no sabemos pues la etapa que nos toque vivir, cómo será. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, nunca han leído acerca de esto en las escrituras. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, por lo tanto, el Dios de los que están vivos, no de los muertos. Si se dan cuenta, Yeshua le está dando una cátedra de Torah. Los que resuciten se convertirán en servidores. No estarán sometidos a los reglamentos que ahora ustedes tienen que aplicarla para su cotidiano vivir, como las leyes matrimoniales, claro, lo establecido en la Torah. Ya en ese tiempo, no sé qué tipo de vida, por eso les digo, yo no sé qué tipo de vida vamos a tener, ¿no? No sé si vamos a estar obligados a estar casados con alguien, si vamos a ser ángeles, no sé qué sentimiento. Bueno, una de las cosas que vemos que en la resurrección va a haber es ganas de comer, porque Yeshua comió, ¿no? Después de resucitar, ¿no? Entonces, eso queda a la imaginación, ¿no? Pero sí de que vamos a estar sirviendo al Eterno. Y otro punto, yo no voy a llamar, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y de Jacob, si ellos ya no existen. Ya mucho tiempo pasó, eso fue cuando le apareció a Moisés. Yo los voy a llamar, yo los llamo, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos todavía están. Ellos existen. Puede ser en la mente de Dios, puede ser también en los planes de Dios, en los proyectos de Dios. Y así como nosotros creemos a través de la palabra que nos entregó nuestro maestro Yeshua, el cual murió y resucitó y dio la promesa de que nosotros íbamos a ser parte de ese reino, aunque estemos muertos y tal vez no estemos accionando, no estemos activando, pero de acuerdo a la promesa, estamos en los planes del Todopoderoso y Él no es un Dios de muertos. Muerto significa gente que ya no existe. Bueno, por lo menos eso dice la Escritura. Nosotros así podemos entender. Y eso lo está aplicando los saduceos, porque los saduceos tratan de hacer entender que no, ya terminó, se acabó todo. Bueno, Lucas 24:36. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Esto es cuando Yeshua resucita. Él les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Qué es fantasma? Precisamente lo que los fariseos habían enseñado siempre, un resucitado espiritual, un resucitado que no tiene cuerpo. Ese tipo de resucitado no va a haber. Porque están asustados, les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de duda? Dice, miren mis manos, mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. Bueno, entonces, el tema de los saduceos es simplemente que ellos rechazaban la
los proyectos y los planes del padre y más bien se enfocaban en tratar de meter ideas contemporáneas como el pensamiento griego, pensamiento filosófico, cosas terrenales. Y por eso no le gustaba la enseñanza de Yeshua, y vemos que ahí en el concilio en Jerusalén, ¿no? Están reuniéndose para acusar al apóstol Pablo de las enseñanzas que él está dando. Bueno, eso es lo que nosotros podemos entender. Hay otras posturas que dicen, no, en realidad ellos se reunieron porque estaban viendo que Pablo está queriendo meter ideas sectarias a una nación y dañando con esas ideas pueden traer problemas con, como dice en Juan, ¿no? Con los romanos. Esa ya es otra postura. Bueno, entonces tenemos levadura de los fariseos, levadura de, ¿cómo se llama? Los saduceos. Ahora, ¿de quién otro nos dijo que nos teníamos que guardar? Vamos a volver a Lucas 12. ¿Quién otro? Esto y acá, a ver, Marcos 8. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Por qué de Herodes? ¿Quién es Herodes? Acá dice religiosidad en la política. Religiosidad en la política. Hay un acontecimiento con Herodes aquí en Marcos 6:14. Voy a ver un poco. Marcos 6:14, fíjense. Marcos 6 dice, oyó el rey Herodes la fama de Yeshua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Fíjense que ellos creían en la resurrección. Herodes más estaba en la tendencia de saduceos por ahí, ¿no? Y estaba convencido de que creyó. Y fíjense qué había ocurrido, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, el 17, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo, santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces aconteció que, bueno, un día se hizo una fiesta y conocen ya el baile de la hija de Herodes, ¿cómo se llamaba? Esa Salomé, dicen algunos que se llama. Y al final decapitaban a Juan el Bautista. Entonces, ¿de qué es lo que tenían que cuidarse de Herodes? Yeshua un día le llama esa zorra, ¿no? Herodes era descendencia idumea. Herodes, a ver un ratito, quiero compartirles aquí. Levadura de Herodes. Como le estaba diciendo, Herodes era idumeo. ¿Qué quiere decir? Su familia fue conversa al judaísmo por los macabeos o los asmoneos. Cuando ellos tomaron el poder, ellos obligaron a todas las regiones que estaban alrededor a que se hagan judíos, a que se conviertan a las leyes judías. Ellos hicieron una tipo conquista. Entonces, pasando el tiempo, la familia de Herodes hacen alianza con Roma y van y aprenden, inclusive son enviados muchos de ellos a Roma y aprenden estrategia militar, estrategia de gobierno, y también aprenden, o sea, tienen la mentalidad, la creencia judía, y inclusive creo que se casan con la hija de un sacerdote, toda una historia, ¿no? La hija de un sacerdote, y lo que sí, llegan a tomar prestigio entre los judíos, y una vez que los romanos se apoderan del territorio, son nombrados por Roma para gobernar. Empezó con Herodes el Grande, ¿no? El que gobernaba toda Judea,
Y después que él muere se divide con sus 4 hijos, entre ellos Herodes Agripa, Herodes Antipas y otros Herodes. Bueno, este es uno de sus hijos, este Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Entonces, la mentalidad de ellos era introducir al pueblo una ideología que mezclaba cultura romana, griega y judía. O sea, hacer toda una mezcla perfecta, donde podía haber libertinaje, podía haber crímenes, asesinatos ahí a escondida, y también había devoción al Creador. Ellos, por ejemplo, se iban al templo, ofrecían sacrificios, celebraban las fiestas. Inclusive Herodes tenía un grupo de seguidores devotos a él que también estaban metidos con temas religiosos. ¿Recuerdan cuando llegaban los magos del Oriente? Dice que aparecen unos sacerdotes que le estaban acompañando, o sea, unos líderes religiosos, donde él, Herodes el Grande, ¿no?, le consulta dónde van a ser Mesías y ellos le dan exactamente el lugar. Hay otra escena donde un grupo de fariseos y herodianos se juntan para ir en contra de Yeshua. Estos grupos herodianos, se llamaba así, eran los seguidores de Herodes de manera religiosa, que le hablaban siempre la parte religiosa. E inclusive hay una parte donde ellos le muestran la moneda, ¿se acuerdan la moneda? Es lícito pagar tributo a César, y ahí Yeshua le dice, da a César lo que es de César y a Yeshua lo que es de Yeshua. Entonces, todas estas cosas es lo que Herodes estaba introduciendo en el pueblo. Una manera que el pueblo le adoraba a él, no solamente como un líder político, sino como un líder religioso. Entonces, durante mucho tiempo en la antigüedad, los líderes, para manipular a las personas, se han involucrado también en las religiones, en las creencias. Hoy en día nosotros vemos también que los pastores, los líderes, se involucran mucho en la política porque saben que si tienen poder, pueden manejar a las personas. Entonces Herodes es un tipo de persona que controla tu mente con poder político y con mentalidad religiosa, mezclando todo tipo de culturas, todo tipo de acciones que le agrade al pueblo. Él permitía ¿cómo se puede decir? Coliseos romanos, permitía los gimnasios, los de griegos, y los Herodes, ¿no? En general los Herodes construían grandes palacios, tenían grandes bailes, o sea, quería cambiar, puede ser, ¿no? En la mentalidad antibíblica, vamos a decirlo así, mentalidad laica, se diría, es un gobernante, entonces que quería traer progreso al país. Pues así se puede decir, ¿no? Porque los Herodes Grandes, por ejemplo, fue el que modificó el templo, ¿no? Fue el que engrandeció el templo y otros edificios, ¿no? Y sus descendientes hicieron varias cosas. Pero si uno analiza su historia, vamos a darnos cuenta que fueron tiranos, asesinos, causantes de muchas guerras inútiles y muertes en su pueblo. Y de eso Yeshua también le estaba hablando a sus discípulos, que se guarden de esa mentalidad de querer tener poder a través de la creencia de las religiones. Hay muchas cosas, ¿no?, que podemos aprender de este punto. Por eso, eso, desde mi perspectiva, es lo que Yeshua está hablando acá. Entonces, dice aquí 6.14, no, 6.14, no, perdón. ¿Dónde está? Lucas, Marcos, Marcos 8. Acá es donde salió de los acá Herodes. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y por qué? Porque Herodes quería introducir
mentalidad política corrompida mezclada en el corazón de los hebreos. Amén, hermanos. Bueno, es un poco el tema que quería compartir. Nosotros, viendo la enseñanza de nuestro maestro Yeshua, podemos darnos cuenta que tenemos quien nos abrió y nos reveló todo lo que la Escritura probablemente estaba muchas veces velada para muchos. Ustedes saben qué hizo que los apóstoles, los discípulos de Yeshua, pudieran ver en Yeshua como el ungido del Eterno, no simplemente por los poderes y milagros que hacían. Si era por eso, ellos nunca hubieran dudado de él. Recuerden que cuando los discípulos de Emaús estaban yendo a Emaús, ellos dijeron, creímos que él era el Mesías, dijeron. Creímos que él era el que había de venir. Pero, ¿acaso no vieron todo el poder que hizo Yeshua? Le resucitó a muertos, sanó a enfermos. Entonces, finalmente él, Yeshua, a esas dos personas, dice que caminando, les abrió el entendimiento, pero ¿cómo? Comenzando desde Moisés hasta los profetas y los demás. Entonces, Yeshua restauró nuestro corazón. Yeshua es el que trajo la palabra restaurada que purifica nuestra mente. Y eso se convalida y se sella con su muerte y su resurrección. Eso le da poder a todo lo que enseñó. Por eso su palabra para nosotros hoy en día es esperanza. Por eso somos seguidores de Yeshua, porque a través de Yeshua entendemos lo que dice la Escritura. Si nosotros hoy queremos saber cuál es la verdad, vamos a estudiar Yeshua. Por eso hay Biblia con letra roja. Siempre yo le digo a los hermanos que dicen, no, la Torá, eso ya fue abolida. Vamos a ver lo que enseñó Yeshua. Vamos a enseñar cómo enseñó Yeshua. Vamos a mirar los textos donde Yeshua hablaba. Si Yeshua nos mandó guardarnos de la hipocresía, conocida como en la Biblia como levadura, de los fariseos, de la doctrina de los saduceos y de la influencia de los Herodes, quiere decir que nos está mostrando que él era un líder verdadero, porque podía ver las diferencias en el pueblo hebreo, o que hoy en día también se está viendo en ese tipo de personas, religiosos, políticos y farsantes, pastores o líderes que hablan de Dios, pero viven una vida totalmente contraria. ¿Entienden, hermano? Gracias por haber acompañado hoy este estudio. Espero que el Todopoderoso les bendiga, les fortalezca y nos podamos volver a ver en la próxima reunión. Amén. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.